Tenía 33 años, madre de 2 niñas pequeñas, una mujer con amigos que la querían y una vida que, desde fuera, parecía plena. Y entonces, una mañana de enero de 1982, simplemente desapareció. Ni una nota, ni una despedida, ni un cuerpo, ni una tumba, ni un adiós. Durante casi 40 años, su esposo le dijo a la policía que había abandonado a su familia para empezar una nueva vida. Durante casi 40 años, la policía aceptó esa explicación. Durante casi 40 años, las hijas de Lynette Dawson crecieron sin su madre. Y durante casi 40 años, un asesino vivió libremente en las playas del norte de Sydney, entrenando a adolescentes, criando una familia y dando entrevistas, mientras la mujer con la que se había casado yacía silenciosa en algún lugar bajo la tierra del suburbio que una vez llamó hogar. Esta es la historia de cómo un podcast destapó un caso sin resolver, que una institución entera había enterrado, cómo una periodista descubrió lo que los detectives habían pasado por alto, cómo un cuerpo fue finalmente encontrado dentro de una pared rellena de cemento. Y cómo, después de 4 décadas de negación, un jurado de 12 australianos comunes miró a los ojos a un exjugador de la NRL y decidió: mataste a tu esposa. La pregunta nunca fue a dónde se había ido Lynette. La pregunta era dónde la habían enterrado. Para entender lo que le sucedió a Lynette Dawson, primero hay que entender el mundo en el que vivía y el hombre con el que estaba atrapada. Christopher Michael Dawson era, según todas las medidas públicas, un hombre admirable. Nacido en 1948, era alto, atlético, magnético. A finales de los años 60, él y su hermano gemelo idéntico Paul jugaron a la liga de rugby para los Newtown Jets en la competencia de primera división de Sydney. Eran conocidos en todas las playas del norte, celebrados en fiestas, admirados por hombres y perseguidos por mujeres. Chris Dawson tenía el tipo de confianza que llena una habitación incluso antes de que un hombre abra la boca. En 1970 se casó con Lynette Sims. Era bonita y dulce, enfermera de profesión, una mujer descrita por sus amigos como cálida, cariñosa y profundamente dedicada a sus hijas, Chanel y Sherrin. La familia se instaló en Bayview, un enclave adinerado en las playas del norte de Sydney, donde Chris trabajaba como profesor de educación física en la escuela secundaria Cromer High. Pero detrás de la brillante superficie de esa vida, algo se estaba pudriendo desde hacía años. A finales de los años 70, Chris Dawson comenzó una relación sexual con una de sus estudiantes de secundaria. Su nombre era Joanne Curtis. Tenía 15 años. Él rondaba los 30. Él era su maestro. Él estaba casado. Y lo que siguió no fue tanto una aventura como un calculado y depredador acecho que terminaría consumiendo todo lo que Lynette Dawson tenía. Para 1981, Joanne tenía 17 años y vivía en la casa de la familia Dawson, aparentemente como niñera, pero en realidad como la novia de Chris. Lynette, que había descubierto la relación, estaba luchando para mantener su matrimonio unido. Según el testimonio presentado posteriormente en el juicio, Chris había presionado repetidamente a Lynette para que aceptara un acuerdo poliamoroso. Ella se negó. Buscó asesoramiento. Trató de proteger a sus hijas del caos que se desarrollaba a su alrededor, y confió a sus amigos que temía lo que su esposo pudiera hacerle. Lynette le dijo a una amiga que temía que su esposo la hiciera matar. Esa amiga, que más tarde testificaría ante un forense, dijo que Lynette había descrito a Chris como emocionalmente abusivo, controlador y obsesionado con eliminarla del panorama. A finales de 1981, Lynette visitó a un médico quejándose de depresión y ansiedad. Se estaba ahogando, no tenía a dónde ir, y el hombre que se suponía debía protegerla era de quien se estaba ahogando. Alrededor del 8 de enero de 1982,
Lynette Dawson fue vista con vida por última vez. Las circunstancias de ese último día son confusas por diseño. Chris Dawson afirmaría más tarde que su esposa le había telefoneado a su escuela para decir que necesitaba un tiempo fuera, que estaba abandonando la familia voluntariamente. Afirmaría que ella se había comunicado con él de nuevo semanas después en una segunda llamada, diciéndole que no la buscara. Y luego, nada. A los pocos días de la desaparición de Lynette, Joan Curtis se mudó a la casa familiar. Tenía 18 años. Ahora cocinaba para los niños que Lynette había dejado. Dormía en la cama que Lynette había compartido con Chris. A las pocas semanas, Chris había dejado de usar su anillo de bodas. Y a los pocos meses, había llevado a Joan a Queensland, inscribiéndola falsamente en una escuela como una adolescente de 16 años para que terminara su HSCC. Dormía con ella todas las noches. Él era su maestro. Ella era su estudiante. Y su esposa, la mujer que, según él, simplemente se había ido, había desaparecido. La familia de Lynette dio la voz de alarma casi de inmediato. Su madre, Helena Sims, dijo a la policía que estaba segura de que algo terrible había sucedido. Lynette nunca se había despedido de sus hijos. Había dejado atrás sus pertenencias personales. Había dejado atrás su tarjeta de Medicare, sus cuentas bancarias y todos los documentos de identidad que poseía. No había dado ningún aviso, ni una nota, ni una dirección de reenvío, y simplemente había dejado de existir en todos los sentidos verificables. Una mujer que desapareció de la faz de la tierra, pero que de alguna manera no dejó rastro de a dónde fue. Sin embargo, la policía quedó satisfecha con la versión de Chris Dawson. Registraron a Lynette como persona desaparecida y cerraron la investigación con un mínimo de indagación. No se realizó ningún registro en la propiedad de Bayview. No se llevó a cabo ningún examen forense. No se aplicó ninguna presión seria a Chris Dawson. En 1984, los detectives revisaron brevemente el caso después de que la hermana de Lynette planteara nuevas inquietudes, pero no se llegó a nada. Para entonces, Chris se había divorciado de Lynette en ausencia, alegando abandono, y se había casado con Joan. La propia Joan eventualmente dejaría a Chris a principios de los años 90. Y en una conversación con su propia madre y otros, más tarde revelaría un detalle tan condenatorio que se convertiría en la pieza central de la eventual acusación fiscal. Chris Dawson le había dicho que necesitaba deshacerse de Lynette. Había hablado de matarla, y Joan había estado dentro de la casa la noche en que ella creía que Lynette fue asesinada, pero la habían enviado a su habitación. Durante la mayor parte de los años 90 y 2000, el caso permaneció inactivo. La familia de Lynette continuó presionando a la policía. El caso fue revisado en varias ocasiones. Se celebró una investigación forense en 2001 que concluyó que Lynette probablemente había muerto, pero no se determinó que hubiera sido un crimen y no se presentaron cargos. Chris Dawson continuó con su vida. Se volvió a casar. Tuvo más hijos. Se mudó a Queensland. Entrenó deportes. Concedió alguna que otra entrevista en la que insistía, con la calma de un hombre que había ensayado la actuación muchas veces, en que no tenía idea de lo que le había sucedido a su primera esposa. Entonces, en diciembre de 2018, una periodista lo cambió todo. Hedley Thomas, periodista de investigación de The Australian y 2 veces ganador del premio de periodismo más prestigioso de Australia, lanzó un podcast de crímenes reales llamado The Teacher's Pet. Fue publicado a través de The Australian y News Corp, y en cuestión de semanas se convirtió en el podcast más descargado en la historia de Australia, batiendo récords, atrayendo la atención mundial y, lo que es más importante, generando una oleada de nuevos testimonios de testigos. A lo largo de 18 episodios meticulosamente investigados,
Thomas expuso lo que argumentó era un caso abrumador de que Chris Dawson había asesinado a su esposa. Entrevistó a antiguos alumnos, amigos de Lynette, familiares, expolicías, profesionales médicos y, crucialmente, a mujeres que habían sido estudiantes en la escuela secundaria Cromer High a finales de los años 70. Mujeres que describieron una cultura de depredación sexual sistemática por parte de Chris Dawson y su hermano Paul, que también enseñaba en la escuela. Lo que reveló el podcast no fue solo un asesinato. Fue un sistema depredador que había operado a plena vista durante años, protegido por el silencio masculino y la indiferencia institucional. El trabajo de Thomas expuso varios hechos críticos que nunca habían sido examinados adecuadamente por la policía. Primero, que Lynette había hablado abiertamente de su miedo a morir. Segundo, que múltiples testigos habían oído a Chris Dawson hacer declaraciones que sugerían que quería a su esposa muerta o fuera. Tercero, que las llamadas telefónicas que Chris afirmaba haber recibido de Lynette después de su desaparición eran completamente inverificables. Cuarto, que ninguna persona en el círculo social de Lynette, ni un amigo, ni un familiar, ni un vecino, había recibido ningún tipo de contacto de ella después de enero de 1982. El podcast llevó a cientos de miles de oyentes a enviar pistas, llevó a que nuevos testigos se presentaran y llevó a la policía de Nueva Gales del Sur a reexaminar el caso con el tipo de urgencia que 40 años de presión familiar nunca habían logrado producir. En enero de 2019, un mes después del lanzamiento del podcast, la policía de Nueva Gales del Sur estableció un grupo de trabajo especial para investigar la muerte de Lynette Dawson. Strike Force Scriven, como se le denominó, estaba formado por experimentados detectives de homicidios con acceso a recursos forenses que no existían en 1982. La investigación avanzó en múltiples frentes simultáneamente. Los detectives volvieron a interrogar a decenas de testigos, algunos de los cuales habían prestado declaración en los años 80 y otros que se habían presentado después de escuchar el podcast. Entre los más significativos de esos testigos se encontraba una mujer que había sido estudiante en la escuela secundaria Cromer High y que describió cómo Chris Dawson la llevó a ella y a otra chica a un acantilado remoto en las playas del norte de Sydney e hizo declaraciones que, leídas en contexto, sugerían que estaba contemplando un asesinato. Los investigadores también examinaron los registros médicos de Lynette, que mostraban a una mujer en aguda angustia psicológica en los meses previos a su desaparición. Pero una angustia arraigada en su miedo a su esposo, no en un deseo de abandonar a sus hijos. Los consejeros que habían hablado con Lynette en 1981 dieron declaraciones confirmando que ella había expresado miedo a Chris y que no tenía intención de abandonar a sus hijas. Cada persona que conoció a Lynette Dawson dijo lo mismo. Ella nunca habría dejado a sus hijos. Nunca. El panorama financiero era igualmente condenatorio. No existían registros de que Lynette hubiera accedido a ninguna cuenta bancaria después de enero de 1982. Sin reclamaciones a Medicare, sin declaraciones de impuestos, sin registros de Centrelink, sin contratos de alquiler, sin inscripciones en el censo electoral, sin renovaciones de pasaporte, sin licencia de conducir. En un país con una burocracia gubernamental bien documentada, Lynette Dawson no había dejado absolutamente ningún rastro digital o administrativo después del día en que desapareció. Ni uno solo. Y luego vino el acontecimiento más significativo de toda la investigación, el registro de la propiedad de Bayview. En febrero de 2020, los detectives de Strike Force Scriven obtuvieron una orden judicial para realizar una excavación forense en la propiedad de Gilwinga Drive, Bayview, el hogar donde Lynette y Chris Dawson habían vivido en 1982. Los propietarios actuales consintieron el registro,
Se reunió un equipo de antropología forense. Se desplegaron perros detectores de cadáveres. Un radar de penetración terrestre barrió el jardín. Durante varios días no se encontró nada. Los medios de comunicación se congregaron fuera de la propiedad. La familia de Lynette esperaba. Y entonces, en la tarde del 6 de marzo de 2020, los perros detectores de cadáveres indicaron un resultado positivo cerca de una estructura de cemento en la parte trasera de la propiedad. Debajo de un camino de cemento, envuelto en lo que parecía ser un saco de arpillera y enterrado a una profundidad consistente con una ocultación deliberada, los investigadores encontraron restos humanos. Después de 38 años, habían encontrado a Lynette Dawson. La odontología forense, el examen de los registros dentales, confirmó la identificación en cuestión de días. Los restos eran los de Lynette Joy Dawson, de soltera Sims. Tenía 33 años cuando murió. Había estado en el suelo, enterrada en el patio trasero de su propia casa, durante casi 4 décadas, mientras su esposo le decía a la policía que se había ido. El estado de los restos óseos era tal que no se pudo establecer una causa definitiva de la muerte mediante la patología forense. No había fracturas obvias en el esqueleto consistentes con un traumatismo por objeto contundente, y la avanzada descomposición de los tejidos blandos significaba que no se podía confirmar ni descartar estrangulamiento, asfixia o envenenamiento. Esto se convertiría en una cuestión crítica en el juicio. Chris Dawson fue arrestado en Queensland el 25 de mayo de 2020. Fue extraditado a Nueva Gales del Sur y acusado del asesinato de su esposa. Tenía 62 años. Había estado libre durante 38 años. La audiencia preliminar y la posterior preparación del juicio tuvieron lugar entre 2020 y 2021. El caso llegó a juicio en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur en mayo de 2022, ante el juez Ian Harrison, actuando sin jurado, un juicio solo ante juez solicitado por la defensa. El caso de la Fiscalía se basaba casi por completo en pruebas circunstanciales, porque ningún testigo presencial había visto a Chris Dawson matar a su esposa, y no se pudo determinar la causa de la muerte a partir de los restos. Pero los casos circunstanciales, cuando se construyen meticulosamente y se apoyan en el volumen y la consistencia de las pruebas, pueden estar entre los más sólidos del derecho penal. Y la Fiscalía había reunido un caso de extraordinario alcance. La acusación llamó a más de 50 testigos a lo largo de varias semanas de audiencia. Sus testimonios, en conjunto, construyeron el retrato de un hombre que tenía tanto el motivo como la oportunidad de asesinar a su esposa, que había hecho declaraciones coherentes con la intención y que se había comportado después de su desaparición de maneras totalmente incompatibles con la inocencia. 50 testigos, ninguno de ellos podía explicar a dónde había ido Lynette. Solo una persona podía, y estaba sentado en la mesa de la defensa. Entre los testigos más contundentes se encontraba Joanne Mathison. Antes Joanne Curtis, la estudiante a la que Chris Dawson había perseguido desde que ella tenía 15 años. Ahora una mujer adulta que reflexionaba sobre una relación que había llegado a entender como profundamente coercitiva y depredadora, Joanne contó al tribunal sobre la dinámica dentro del hogar de los Dawson en las últimas semanas antes de la desaparición de Lynette. Describió a Chris como cada vez más frustrado por la negativa de Lynette a aceptar una separación. Lo describió como frío, controlador y consumido por el deseo de que Joanne reemplazara a Lynette en el hogar. De manera crítica, Joanne dijo al tribunal que la noche que ella creía que era la noche de la muerte de Lynette, había estado dentro de la casa y le habían dicho que se fuera a su habitación. Oyó sonidos que no podía explicar, y por la mañana Lynette había desaparecido. El tribunal también escuchó el testimonio de una testigo identificada solo como J.C., una exalumna de la escuela secundaria Cromer High,
que dijo que Chris la había llevado a un acantilado en las playas del norte de Sydney y había hablado en términos que ella interpretó como amenazantes, preguntándole si creía que importaría si alguien desapareciera. Este testimonio fue admitido por el juez como prueba del estado de ánimo del acusado en el período previo a la muerte de Lynette. La fiscalía presentó registros telefónicos que mostraban que las llamadas que Chris Dawson afirmaba haber recibido de Lynette después de su desaparición no podían ser verificadas. No existían registros de tales llamadas. Y el origen de las llamadas, que Chris insistía en que demostraban que su esposa estaba viva y bien, no pudo ser rastreado hasta ninguna fuente identificable. Los profesionales médicos que habían tratado a Lynette en 1981 testificaron sobre su estado de ánimo. Estaba asustada, estaba deprimida, pero su miedo era hacia su esposo, y sus notas de tratamiento dejaban claro que era una madre devota que no expresaba ningún deseo de abandonar a sus hijos. La idea de que ella simplemente se fuera, dejando a sus hijas, sus pertenencias, toda su identidad, era, según sus médicos, totalmente incompatible con la mujer que habían conocido. Una mujer tan aterrorizada que buscó ayuda médica. Una mujer que nunca se despidió. Una mujer que desapareció en el momento en que se convirtió en un obstáculo. Chris Dawson no testificó en su propia defensa. Su equipo legal, liderado por la experimentada abogada defensora Pauline David, presentó un caso que cuestionaba la fiabilidad e integridad de las pruebas de la fiscalía. La defensa argumentó que el caso se basaba en pruebas circunstanciales, que no alcanzaban el estándar requerido para una condena por asesinato. Cuestionaron la credibilidad de los testigos clave, argumentando que los recuerdos formados décadas atrás no eran fiables, que algunos testigos habían sido influenciados por el podcast y que el testimonio de Joan Mathison estaba contaminado por su compleja historia personal con el acusado. La defensa argumentó además que la ausencia de una causa de muerte determinada era fatal para el caso de la fiscalía. Sin saber cómo murió Lynette, la defensa sostuvo que el jurado, o en este caso el juez, no podía determinar adecuadamente que su muerte fuera el resultado de un acto delictivo de Chris Dawson, en lugar de alguna otra causa. Fundamentalmente, la defensa presentó una serie de testigos que afirmaban haber visto o hablado con Lynette después de enero de 1982. Estos testigos describieron encuentros en centros comerciales, en paradas de autobús, de paso. La defensa argumentó que estos avistamientos demostraban que Lynette estaba viva y simplemente había elegido desaparecer. Sin embargo, el juez no quedó convencido. Concluyó que los testigos de los avistamientos se equivocaban en sus recuerdos o habían visto a otras mujeres. Concluyó que el paso de 40 años, combinado con la enorme notoriedad pública que el caso había adquirido a través del podcast, hacía que la fiabilidad de los supuestos avistamientos de décadas pasadas fuera particularmente difícil de aceptar. La defensa tenía una teoría. La fiscalía tenía 50 testigos, un cuerpo enterrado y 40 años de silencio que solo un hombre podía explicar. El 31 de agosto de 2022, el juez Ian Harrison dictó su veredicto en el caso R.B. Dawson. Leyó sus conclusiones a lo largo de varias horas, en una sentencia que ocupaba cientos de páginas y que abordaba cada pieza de evidencia, cada testigo y cada argumento presentado tanto por la fiscalía como por la defensa con meticuloso cuidado. El juez determinó que la fiscalía había probado más allá de toda duda razonable que Lynette Dawson estaba muerta, que había sido asesinada ilegalmente y que había sido asesinada por Christopher Michael Dawson. Al llegar a esta conclusión, el juez Harrison abordó directamente la ausencia de una causa de muerte determinada. Concluyó que la totalidad de las pruebas circunstanciales, el motivo, la oportunidad, el comportamiento posterior,
El entierro del cuerpo en la propiedad conyugal, la ausencia total de cualquier contacto verificado de Lynette después de enero de 1982 y la unanimidad del testimonio de quienes la conocían de que nunca habría abandonado a sus hijas, apuntaban colectiva y abrumadoramente a una sola conclusión racional. Más allá de toda duda razonable, 12 letras, 2 palabras, todo el peso de la justicia. El juez Harrison fue particularmente mordaz sobre el comportamiento de Chris Dawson después de la desaparición de Lynette. Concluyó que era totalmente incompatible con la conducta de un hombre cuya esposa simplemente lo había dejado. La rapidez con la que Joan fue instalada en la casa familiar, el divorcio obtenido por abandono, las nuevas nupcias, la destrucción de las pertenencias personales de Lynette, todo ello, según el juez, indicaba conciencia de culpabilidad. El juez también abordó los supuestos avistamientos con precisión forense. Rechazó cada uno de ellos. Concluyó que no existía evidencia creíble de que Lynette hubiera sido vista con vida después del 8 de enero de 1982. Concluyó que las llamadas telefónicas que Chris Dawson afirmaba haber recibido eran inverificables y, según el balance de la evidencia, era improbable que hubieran ocurrido como se describió. Y concluyó que la decisión de enterrar el cuerpo de Lynette en el patio trasero de su propia casa, un lugar de intimidad doméstica convertido en tumba, no era el acto de un extraño o un intruso desconocido. Era el acto del hombre que vivía allí. Christopher Michael Dawson fue declarado culpable del asesinato de Lynette Dawson. Tenía 74 años. No mostró emoción visible. Había pasado 40 años viviendo sobre su secreto. Ahora el secreto había sido pronunciado en voz alta en un tribunal de justicia y lo seguiría por el resto de su vida. El 3 de noviembre de 2022, el juez Harrison condenó a Christopher Dawson a una pena máxima de 24 años de prisión, con un periodo sin libertad condicional de 18 años. Dada su edad, era, en términos prácticos, una cadena perpetua. Al dictar la sentencia, el juez señaló la profunda y prolongada crueldad que se había infligido no solo a Lynette Dawson en los últimos meses de su vida, sino a sus hijas, que habían crecido sin su madre, y a sus padres, que habían pasado sus últimos años sin saber qué había sido de su hija. Señaló que Chris Dawson nunca había mostrado remordimiento, nunca había cooperado con la investigación y nunca había revelado dónde había enterrado el cuerpo de su esposa, un hecho que los investigadores finalmente habían descubierto por sí mismos. La sentencia fue apelada. En octubre de 2023, el Tribunal de Apelaciones Penales de Nueva Gales del Sur desestimó la apelación y confirmó la condena. La condena se mantuvo. El cuerpo había sido encontrado. Después de 40 años de silencio, la ley finalmente había pronunciado el nombre de Lynette Dawson.